Hola hermanos, buen día para todos. Reciban un saludo de parte mía y de parte del pastor. Y el día de hoy el estudio se llama causas o algunas causas de malas relaciones. Es decir, vamos a estar viendo el día de hoy cuáles son algunos de esos motivos por los cuales una relación se puede fracturar. Cuáles son las cosas que estorban una relación, que la tensionan, que la echan a perder incluso. Entonces, los animo a que sigan conmigo la lectura del estudio y vamos a empezar por la introducción. Hemos aprendido la importancia de tener buenas relaciones con los demás y entendido su propósito en nuestra vida. Pero lo cierto es que no todos tenemos buenas relaciones y necesitamos trabajar en ciertos aspectos de nuestra vida. Hoy veremos algunas causas de por qué hay malas relaciones. Entonces, en el estudio pasado hablamos de la importancia de tener buenas relaciones, pero el saber que es importante no hace que tengamos buenas relaciones. Lo que hace que tengamos buenas relaciones es que, entendiendo la importancia de estas, trabajemos en ello. Podamos identificar en nuestra vida si hay un factor, alguna cosa que esté dañando mis relaciones con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con vecinos, con compañeros de trabajo, en fin, cualquier esfera de las relaciones que podamos tener. Entonces, vamos a ver algunas causas. Y la número 1 es la carnalidad. Esto obviamente es aplicable para una persona creyente, ¿verdad? En este punto específicamente. Porque una persona, un creyente, hermanos, un hijo de Dios, se supone que tiene que vivir gobernado por el Espíritu Santo, con los frutos del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Que son la paciencia, que son el amor, que son la benignidad, que es el gozo. Entonces, la carnalidad, aplicándose al pueblo cristiano, al pueblo que cree en el Señor, es la causa número 1 de malas relaciones, la carnalidad. Vamos a leer lo que dice. Un alma no santificada, con sus pensamientos, sentimientos y voluntad no sujetos al control del Espíritu Santo, es un campo fértil donde brotan los disgustos, la impaciencia, la falta de gracia y los ingredientes que contaminan las relaciones humanas ingredientes que contaminan las relaciones humanas. Romanos 8, verso 6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Una mentalidad carnal, en muchos casos, produce muerte de amistades y relaciones armoniosas. Una mente bajo el control del espíritu produce vida y paz y fortalece los vínculos relacionales. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos gobernados por el Espíritu Santo, ese fruto que se produce en nuestra vida es de bendición para los que están alrededor de nosotros. La Biblia da una declaración tan fuerte como que el amor al prójimo es el amor a Dios primero, y el amor al prójimo es el cumplimiento de toda la ley, porque dice que el que ama a su prójimo no lo daña. Entonces, la ley del Señor está establecida en justicia. Obviamente nos enseña a tener una devoción por Dios, nos enseña a vivir vidas que adoren al Señor, pero muchísimo de la ley está establecido para las sanas relaciones, para la paz, para la justicia entre los individuos del pueblo de Dios. Entonces, por eso dice Jesús que el cumplimiento de toda la ley es amar al Señor y amar al prójimo, porque el que ama a su prójimo no le hace daño. Entonces, si tenemos la vida del Espíritu, esta, como dice la palabra, esta ley está grabada en nuestro corazón, ¿sí? Como dice Jeremías, esta ley se graba en nuestro corazón y comenzamos a vivir de esa forma que bendigan a otros. Pero en cambio, si vivimos vidas carnales, pues se produce todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo que el Señor, a través de sus mandamientos, a través de sus leyes de conducta, quería evitar en medio de nosotros, se produce. Entonces, ese es el problema de una vida, de una mente, de un corazón carnal en medio de nosotros.
Es la primera cosa de la que debemos deshacernos. Y el número 2 es el egoísmo, ¿sí? Aquí ya empezamos a expandirnos un poquito más porque el egoísmo obviamente se puede aplicar a nosotros como hijos de Dios, pero el egoísmo puede ser un factor en la vida de cualquier persona que le puede ocasionar destrucción en sus relaciones. Este destructor de relaciones se define como lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo quiero. El egoísmo se convierte con facilidad en egolatría. La persona egoísta se siente el centro del universo, que todo gira alrededor de él y que otros le deben respeto, atención, favores, preferencia. El egoísta busca su propio bien a expensas del bienestar de otros. Este mal destruye la armonía en matrimonios, iglesias, familias, negocios y cualquier otra área de interacción humana. El asunto de las relaciones humanas es una calle de doble vía, de dar y de recibir, de respeto mutuo. Quienes trabajan con personas egoístas llegan a cansarse de ser planetas girando alrededor de ese sol. Proverbios 18:24 dice, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Qué nos dice la palabra? Refuerza este punto de que las relaciones no pueden ser en un sentido de recibir nada más, de obtener de los demás, de esperar de los demás, de querer que los demás funcionen en beneficio mío, sino que es, como dice el estudio, es un camino, es una calle de doble vía, ¿verdad? Claro, un amigo anhela una respuesta de los que están alrededor, anhela una reciprocidad del amor que primero él da. O sea, es normal en las relaciones tener este anhelo, ¿verdad? De que así como yo amo, así como yo respeto, así como yo soy generoso, así como yo soy atento, soy dedicado a la relación o a la persona, hay un anhelo de que esa persona lo sea conmigo. Y eso es lo natural y esa es una relación sana, ¿verdad? Y la Biblia dice entonces que el que tiene amigos, dice, ha de mostrarse amigo. Es decir, de hecho la palabra lo enseña en una porción de la Escritura que se llama la regla de oro, ¿verdad? Que dice que tenemos que hacer a otros como queremos que otros o que ellos hagan con nosotros. Está hablando sí de esperar recibir, sí de esperar, bueno, el mismo amor, la misma lealtad, ¿verdad? Pero primero está hablando de que la iniciativa tiene que estar en nosotros. Por eso la Biblia dice, el que tiene amigos es un mandato, ha de mostrarse amigo. Con esas personas con las que estamos relacionándonos, hemos de mostrarnos adecuadamente a la relación. En amigos, pues como amigos. Con nuestro cónyuge, bueno, como un buen esposo, como una buena esposa. En las relaciones laborales, bueno, como un jefe, como un buen trabajador, como un buen empleado o en la posición en la que estemos. Entonces, debemos honrar nuestras relaciones de esa forma. No nada más esperando de otros, sino teniendo nosotros la iniciativa de bendecirles. Y el número 3 es la inmadurez e ignorancia. Y aquí empieza a ponerse un poquito más fuertes las cosas, ¿verdad? Dice el pastor, aquí se empieza a congelar el cliente. Vamos a leer. Dice, la falta de madurez emocional y espiritual da lugar a expresiones imprudentes, en forma de palabras y acciones. El no saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo y cómo hacer cierto tipo de preguntas o comentarios. Cómo pasar por alto la ofensa. Esto está en Proverbios 19:11, ¿verdad? Dice que la honra de los hombres es pasar por alto la ofensa. Eso habla de una madurez. Les he hablado yo en otras ocasiones, en otros estudios, que la Biblia en Daniel habla de que Dios puso en Daniel y en sus amigos un espíritu superior. Y no habla de un espíritu superior de que los demás sean inferiores, sino habla de que se ha puesto algo más en nosotros. Por eso dice que la honra de un hombre
de una mujer obviamente también está hablando, es pasar por alto la ofensa. Y continuamos, y cómo responder ante situaciones difíciles. Todo esto contribuye al deterioro de las relaciones interpersonales. La persona inmadura cree que tiene que expresar su inconformidad con enfado, con comentarios negativos, con resentimiento, porque no sabe controlar sus emociones. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. En esta primera parte de inmadurez e ignorancia nos dice, hermanos, que cuando una persona no tiene madurez y es ignorante de cómo debe ser el trato a otras personas, es decir, no ha aprendido, que la ignorancia no es un insulto, la ignorancia es la condición de alguien que no ha aprendido cierto tema, ¿sí? Entonces, en esta primera parte de inmadurez e ignorancia nos dice que la persona con falta de madurez emocional y espiritual da lugar a expresiones imprudentes, ¿sí? Expresiones imprudentes, no sabe cuándo hacer una pregunta, no sabe de qué forma hacerla, se la pasa ahí incomodando a otras personas, hiriendo incluso a otras personas. ¿Por qué? Porque esa persona cree que así como un pensamiento llega a la mente, entonces así lo tiene que decir. Y muchas personas incluso se enorgullecen de que yo no me callo nada, ¿verdad? Yo digo todo. Yo soy bien franco y yo soy bien sincero. Sí, está bien ser francos y ser sinceros, pero tenemos que cuidar ser francos y ser sinceros, pero antes de eso, tener esa madurez emocional y espiritual y saber tener, hermanos, cuidado de las personas que están a nuestro alrededor. Yo les he dicho, como pastores, aunque tenemos toda la autoridad dada por Dios, ¿verdad? No nos hemos puesto nosotros a nosotros mismos. Tenemos la autoridad que sabemos que Dios nos ha dado. Nosotros mismos sabemos que hay palabras, hay correcciones que tienen que ser hechas de tal forma en la vida de las personas para no destruirles. ¿Por qué? Porque sabemos que así como Dios nos ha dado autoridad y tenemos toda la autoridad para decirles, hermano, hermana, estás mal o estás incorrecto, tienes que corregir esto, también sabemos y entendemos, no nada más porque somos pastores, sino porque somos hijos de Dios, que tenemos que tener esa madurez y ese cuidado por las personas que están a nuestro alrededor. Esa es madurez. Les decía en el estudio de fundamentos que el amor del que habla Corintios es un amor maduro. Es la característica de ese amor. El que no busca lo suyo, el que no se irrita fácilmente, el que no se goza de la injusticia, ¿verdad? El que no busca lo suyo. Ese es un amor maduro. Y de hecho, en ese pasaje viene la continuidad de ese pasaje, es un versículo que vamos a ver aquí más adelante. Está pegadito al fruto, está pegadito al amor, al fruto del amor. El amor es un fruto. Y terminando de decir el amor es tal y tal cosa, después dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que ya soy hombre, ahora que ya maduré, dejé lo que era de niño. Está hablando de madurez, porque la madurez y el amor sincero son cosas que no se pueden separar. Si no hemos madurado, entonces nos va a ser difícil amar sinceramente a las personas que están alrededor de nosotros. Pero continuamos con esta segunda parte, ahí mismo en el punto 3 de madurez inmadurez e ignorancia. Leíamos Proverbios 29:11 que dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Su inmadurez, es decir, la inmadurez de la persona, le asegura que tiene el derecho, le hace creer que tiene el derecho de manifestar su desagrado en forma negativa y ofensiva. No ha dejado atrás las actitudes y características de los niños. Aquí está el versículo que les mencionaba. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto está en 1 Corintios 13:11. Las personas inmaduras, aportan poco
a las buenas relaciones entre personas en la iglesia y a veces son la causa de grandes problemas. La inmadurez y la ignorancia van de la mano y son males gemelos que destruyen con sus impertinencias la armonía en la iglesia, la familia, el trabajo y cualquier otro hogar. Entonces, hermanos, debemos cuidar que en nuestro corazón haya esa madurez, y no nada más madurez de que ya seamos adultos, sino esa madurez emocional y espiritual que nos hace entender que tenemos responsabilidad de cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Lo que hablaba hace rato no se aplica nada más a nosotros porque somos pastores y tengamos la responsabilidad. Cada uno de ustedes tiene cierta influencia. Hay un estudio que dice que la persona más introvertida del mundo tiene el poder de impacto y de influencia al menos en 7 personas en su vida. Ahora imagínate a alguien que es extrovertido y que tiene esa naturaleza de liderazgo, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos la autoridad de impactar otras vidas, la responsabilidad de ser influencia en otros, ¿verdad? Aunque no lo queramos, tenemos que saber que eso es algo que se está produciendo ya en nuestras vidas. Quizás tú no te das cuenta, pero hay gente en la que estás impactando. Entonces, que ese impacto sea un impacto de bendición. ¿Por qué? Porque eres una persona madura, espiritualmente y emocionalmente. Y eso lo vamos a obtener, hermanos, de cierta forma, trabajando en nuestra prudencia, ¿verdad? Trabajando en nuestra prudencia, trabajando en la forma en la que decimos las cosas, ¿verdad? Entonces los animo a que estemos cuidando estos aspectos que son características de la inmadurez y de la ignorancia, ¿sí? Vamos a pasar al número 4, que es el orgullo. Comportarnos con un sentido de superioridad nos hace parecer superiores a los demás y a los demás como inferiores a nosotros. Así se siente la persona orgullosa. Siente superior a los demás y obviamente a los demás los percibe como inferiores a él. Ahora el orgullo, hermanos, muchas veces es evidente para todos los que están alrededor de la persona que tiene orgullo, excepto para esa persona. Entonces, tenemos que pedir al Señor que nos revele si hay orgullo en nuestro corazón, porque a veces no es un orgullo así manifestado, descarado, ¿verdad? Pero se puede manifestar en cosas pequeñas, se puede manifestar en sutilezas, y como es bastante engañoso, pues puede engañarnos a nosotros mismos y hacernos creer que estamos excelente, ¿verdad? Y de hecho esa es una característica del orgullo, que cree que no tiene que corregir nada y que cree que él está excelente y que todos los demás son los que están equivocados. Entonces, la persona orgullosa tiene un concepto exagerado de su propia importancia y hace que los demás se sientan incómodos en su presencia. Como les digo, porque para las demás personas es evidente que hay un problemita ahí de orgullo con esa persona, excepto para ella, ¿verdad? Y eso genera una incomodidad al convivir con una persona así. Tiene una autoestima sobrevalorado y en consecuencia trata con desdén a los demás. Es decir, desdén es que no los trata como con cierto desprecio, ¿sí? Como que sin darles la importancia que se da a sí mismo. La palabra dice en Filipenses 2 del 3 al 4, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Ahora, aquí dice el apóstol, ¿verdad? Que pensemos de nosotros con cordura.
eso quiere decir que no pensemos más de lo debido, que no nos demos más importancia de la debida, pero también que no nos demos menos valor del que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque ciertamente somos personas valiosas y el Señor pagó un alto precio por nuestro rescate, pero eso no quiere decir que el mundo no nos merece, ¿verdad? Eso no quiere decir que si yo soy creyente y mi familia no es creyente, entonces que no me toquen, ¿verdad? Porque que este mundo no me merece, ¿verdad? No quiere decir eso. Por eso dice, que piense de sí con cordura. Vamos a pasar al punto número 5, que es el no ser enseñables. Ahora, el orgullo y el no ser enseñable son cosas que van de la mano. Una persona orgullosa es una persona que definitivamente no va a permitir que otra persona le enseñe, porque como les decía, son personas que rara vez sienten, uno, que tengan que corregir algo y dos, que alguien tenga algo para darles a ellos. Más bien sienten que todos necesitan de ellos. Entonces son cosas que van de la mano. La persona que se cree superior en conocimiento y no admite consejos, corrección, ni acepta que otro le enseñe algo nuevo, es un problema potencial en las relaciones entre personas. Tarde o temprano, la persona tendrá una confrontación con alguna autoridad como líderes, jefes o pastor y pondrá en peligro de ruptura esa relación. Una característica es que interrumpe enseñanzas para ostentar sus conocimientos superiores. Incluso a veces corrige al maestro o al predicador. Se le dificulta escuchar con humildad. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es decir, está diciendo, a ver, ¿quién cree yo soy sabio, yo soy entendido? Le dice, bueno, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una persona mansa es una persona que es dirigible, que puede ser pastoreada. ¿Sí? Entonces está diciendo, bueno, ¿crees que eres sabio? Bueno, muestra esa sabiduría, muéstrala por la buena conducta, por la buena conducta en tus obras en sabia mansedumbre. Entonces, una persona que no es enseñable, hermanos, como dice aquí el estudio, por el contrario, se le dificulta muchísimo escuchar con humildad. No digo escuchar generalmente porque una persona que tiene problemas de ser enseñada por ese orgullo que puede haber en su corazón, podrá escuchar, podrá entrar a cursos, podrá entrar a lo que se le ofrezca entrar, ¿verdad?, de enseñanza. Pero rara vez lo hará con la intención realmente de aprender y de recibir en ese lugar. Muchas veces participan, ¿verdad? O se puede participar de estas actividades, ¿verdad? Y no nada más en la iglesia, sino en el trabajo, etcétera, con la intención de exponer los conocimientos que esta persona tiene, ¿verdad? Muchas veces se puede entrar a un estudio con esa intención, lejos de recibir, bueno, quiero entrar para yo exponer, ¿verdad? Para que la gente que esté tomando ese estudio se dé cuenta, al yo hacer una observación, al yo hacer un comentario, se dé cuenta que yo sé de este tema, que yo sé más que el maestro, ¿verdad? Muchas veces una persona que no es enseñable lo es porque se considera superior a los que le enseñan. Ahora, la Biblia dice que no hay autoridad puesta sino de parte de Dios. Entonces, hermanos, sí, quizás sepamos más que el que nos está enseñando, ¿verdad? Pero una cosa es quizás hacer una observación queriendo enriquecer y queriendo bendecir a los que están escuchando, y otra cosa es hacer una observación o hacer un comentario porque quiero demostrar que el que está predicando, el que está dando el curso, el que está enseñando, el que está dando el taller, sabe menos de lo que yo sé. Es decir, que yo en este lugar soy el que más sé. Por eso es una persona difícil de enseñar, porque no cree que alguien tenga algo más para darle. Ahora,
en esas circunstancias en las que quizás sí nos damos cuenta, oye, tal vez yo sé más que el hermano que está dando la célula, que no sé, cualquier ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra dice que si somos sabios, que mostremos esa sabiduría en mansedumbre. Entonces, por eso les hablaba de que la autoridad es puesta por Dios, porque sí, quizás yo sé un poco más que esa persona, quizás a lo mejor esa persona tiene 10 años de conocer a Cristo y yo tengo 40, pero el Señor, tengo que entender que el Señor lo ha levantado a él, lo ha levantado a él en ese tiempo y como yo entiendo que esa autoridad que se le ha dado a esa persona para enseñar viene de Dios, porque no se ha puesto él mismo, pues entonces yo puedo estar contento escuchándole y puedo ser bendecido. Hermanos, cuando cambiamos la actitud y le estamos dispuestos a que el Señor nos bendiga a través de un niño pequeño, no se imagina el gozo que se produce en nuestras vidas y no se imagina las enseñanzas que el Señor puede añadir a nuestra vida, aún incluso en personas que quizás tengan menos conocimiento que yo, tengan menos experiencia que yo, tengan menos lo que usted quiera. Pero esto solamente se cumple si tenemos un corazón de humildad y si somos personas enseñables, ¿sí? Siempre el Señor tendrá algo más para darnos. Y Él escoge qué instrumento le place para añadir a nuestra vida eso que todavía puede enseñarnos. Entonces, el no ser enseñables es algo de lo que todavía nos tenemos que cuidar. Ahora, esto no nada más se aplica a los temas o a las áreas como el trabajo, como la iglesia, ¿verdad? Sino también en la familia. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros a nuestros hermanos de carne o a nuestros cónyuges, ¿verdad? Podemos tener esta dureza con ellos, que no admitimos que nos den un consejo, que no admitimos que nos digan, oye, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. En todas las esferas de nuestra vida tenemos que cuidar este aspecto, ¿verdad? Entonces vamos al número 6, que es ambición y rivalidad. Cuando ambicionamos títulos, posición, autoridad o poder, creamos un ambiente tenso al intentar subir la escalera del éxito. Este juego se practica mucho en el mundo de los negocios, la política, los deportes, etc. Pero nunca debería practicarse en entornos como la familia y la iglesia. Cuando más de una persona anhela la misma posición o autoridad, el ambiente de trabajo y ministerio en la iglesia o la familia, como lo veíamos ahorita, se vuelve amargo a causa de la rivalidad y de la competencia. Cuando hay rivalidad entre dos congregantes por querer tener el mismo liderazgo, por querer tener el mismo puesto en la iglesia, hay un ambiente tenso y no es agradable, ¿verdad? No es dulce, no es deleitoso, es amargo. Por eso la Biblia dice, hermanos, que lejos de competir con los que están a nuestro alrededor, la Biblia dice que hay que gozarnos con los que se gozan, ¿sí? Es decir, bueno, quizás yo tenía el deseo de a lo mejor que a mí el pastor me hubiese nombrado tal cosa, ¿verdad? Pero lo nombró a otro hermano, bueno, me gozo, ¿verdad? Me gozo con esa persona. Bueno, yo tenía la ambición, tenía la visión de en mi trabajo subir a tal puesto y se lo dieron a otra persona. Bueno, me voy a alegrar por esa persona a la que se lo dieron, ¿verdad? A mí Dios me dará mi promoción cuando tenga que llegar, ¿sí? Lucas 9:46 nos narra un poco la historia de que sucedía con los discípulos, ¿no? Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús corrigió esta actitud carnal con una reprensión. Lucas 9:48 dice, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Santiago y Juan ambicionaban lugares preferenciales al lado de Jesús en su reino.
Esto está en Mateo 20, del 20 al 22. El fruto de este acto fue la reprensión de Jesús y el desprecio de los otros discípulos. Jesús corrigió también en esta ocasión esta actitud en los versículos 26 al 27. Recuerden que estaba Santiago y Juan, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues yo quiero ser el que se siente a la derecha, yo quiero ser el que se siente a la izquierda. Incluso uno de los evangelios dice que hasta la mamá fue y abogó por ellos, ¿verdad? ¿Y esto qué causó? Causó que entre los discípulos y ellos se formara ese ambiente, esa tensión, porque ninguno de ellos había trabajado en este tema de un poco de la madurez emocional y espiritual, y tenían esa ambición y rivalidad todos querían ser ahí los que estuvieran al lado del Señor Jesús. Entonces eso provocó reprensión del Señor y además provocó tensión entre ellos. Dice que ellos estaban enojados porque, como diciendo, chin, se me adelantaron, yo quería ser el que le dijera al Señor que por favor le concediera un lugar al lado de él, ¿verdad? Entonces, en Mateo 20, 26 al 27 dice, Jesús les está diciendo a ellos, porque conocía lo que había en el corazón, no solamente de esos dos que estaban ahí haciéndole esa petición, sino del resto. Y les dijo, entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será el siervo. Les está diciendo, aquí no son las cosas como las han aprendido afuera, ¿verdad? Aquí el que está en el lugar de honor no es para que se le alabe, es para servir, ¿verdad? Si quieren ese lugar de honor, bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer. La ambición carnal y el espíritu de competencia siempre enturbian el ambiente entre el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros podemos decirles por experiencia propia que cuando una persona no está buscando una promoción, sino simplemente está buscando servir al Señor con todo su corazón, Dios lo pone en el lugar que tiene para él. No necesitamos andar atrás de puestos, no necesitamos andar atrás de nada, de posición, de autoridad, de nada. Cuando tenemos un corazón que está enfocado en servir al Señor y no nos importa si nos ven, si el pastor nos dice que lo hice muy bien, si se dio cuenta, si no se dio cuenta, porque sabemos que hay uno que sí ve las cosas. Y a final de cuentas, hermanos, es su mano la que abre puertas para bendecirnos y para promovernos. Entonces, lejos de tener rivalidad unos con otros y estar peleando como les decía ahorita, por posiciones, dediquémonos a buscar al Señor, a servirlo con todo nuestro corazón, sabiendo que el lugar que Él tenga para nosotros, Él nos pondrá. Y por último, vamos al punto número 7, que es la falta de sumisión a la autoridad. Cuando una persona manifiesta una actitud de no tener que someterse a las autoridades, crea una tensión y deslustra el ambiente relacional, es decir, le quita el brillo, le quita la armonía. Es más, no solamente produce esta tensión, no solamente le quita este brillo, sino que actúa en desobediencia y desafío a la enseñanza clara de la Biblia. Aquí está hablando específicamente de los pastores, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer, pero como les decía, la Biblia dice que no hay autoridad si no es de parte de Dios. Eso es algo que tenemos que tener claro. Y refiriéndose a los pastores, refiriéndose al tema de la iglesia, ¿verdad? En Hebreos 13:7 y 13:17 dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y el verso 13 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice la palabra, hermanos, es una enseñanza de la palabra que debemos estar sujetos al pastor, ¿verdad? Aunque el pastor es mi esposo, como ustedes saben, eso no quiere decir que
que yo les quiero poner este ejemplo para que entendamos algo, porque ahorita hay una confusión en cuanto a lo que es la obediencia. Aunque el pastor es mi esposo, puede que él llegue a tomar una decisión en la que yo no estoy 100% contenta, vamos a decir. Pero la obediencia y la sujeción no es que estemos de acuerdo, ese es un acuerdo. La obediencia es que yo reconozco que aunque no me gusta 100% lo que tú decidiste, porque tú tienes la autoridad, me someto a ello, ¿sí? Lo obedezco, la indicación que me dio, el comentario que me hizo, ¿verdad? Eso es la obediencia. Sí tenemos que tener bien claro, hermanos, que nuestra obediencia es probada en las cosas en las que no estamos de acuerdo. Porque miren, nos topamos con personas, ¿verdad? En todas las esferas, no nada más en la iglesia, en todas las esferas, en las que todo es amor, alegría, armonía, ¿verdad? Todo es sí, pastor, gloria a Dios por tu vida, hasta que el pastor pues hace una petición o les reprenden algo que no les gusta, ¿verdad? Entonces ahí ya es, no. Ahí ya es, no, pastor, es que entonces ya el pastor ya no es de Dios, ¿verdad? Y no nada más pasa en el ámbito de los pastores. Doy este ejemplo porque de eso habla Hebreos, ¿verdad? De la sumisión a los pastores. Pero como les decía, hermanos, la Biblia habla de que las autoridades son puestas por Dios. Ahora, ¿cuál es el límite de una autoridad puesta por Dios? Bueno, pues cuando nos pide hacer algo que la Biblia reprende. En el caso de cuando fueron reprendidos cuando fue reprendido el apóstol Pablo por anunciar el evangelio, le dijeron, tienes prohibido anunciarlo. Pero él dijo, ¿qué obedeceré? Obedeceré a los hombres, obedeceré al Señor. ¿Por qué? Porque ahí le estaban pidiendo algo que iba en contra de lo que Dios les había ordenado. El Señor les había dicho, vayan y predican el evangelio a toda criatura. Entonces, pero sí tenemos que ser muy honestos, hermanos. Sí tenemos que ser muy honestos y cuidar que no haya orgullo en nuestro corazón, porque en todo podemos meter en medio al Señor para desobedecer. Decir, no, es que a mí el Señor me mostró esto, por eso yo no voy a obedecer esa indicación. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en ese punto, ¿verdad? Porque puede descubrirse en nosotros que en realidad hay rebeldía en nuestro corazón. Vamos a seguir. Dice, sumisión a la autoridad produce un buen funcionamiento en esferas de iglesia y familia y una atmósfera de paz en las relaciones. Una actitud de rebeldía solo pone trabas, estorbos y tropiezos en las relaciones e impide su avance. A mí una vez recuerdo que el apóstol nos preguntó, estábamos en una reunión de matrimonios y el apóstol preguntó, ¿qué se hace en un matrimonio? ¿Qué se hace en un matrimonio cuando el esposo y la esposa no están de acuerdo? ¿Qué se hace? Me acuerdo que una hermana dijo, muy valiente, ¿verdad? Muy valientemente dijo, pastor, cuando no hay un acuerdo en el matrimonio, se hace lo que dice la autoridad que Dios ha puesto. Y eso es verdad, hermanos. Eso es lo que va a producir y debe producir. Ahora, esa sumisión debe producir una atmósfera de paz, ¿sí? Es decir, la obediencia no nada más tiene que ser con hechos, sino que tiene que ser completa. No podemos decir, bueno, sí, voy a hacer lo que me dijo la persona, pero en nuestro corazón está una guerra y estamos siendo hostiles con la persona. Recuerdo mucho en el Instituto Bíblico cuando pusieron una regla nueva y recuerdo muy vivamente que uno de los compañeros se acerca con el director fue a decirnos, muchachos, a partir de ahora ya no pueden hacer esto. Y me acuerdo que el muchacho, el compañero, se puso de pie y dijo, pues yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Y puedes pensar, no, pues qué obediente. Pero en realidad ese joven, pues conservó un corazón rebelde,
conservó un corazón rebelde y además a lo mejor no hizo lo que se pidió que no se hiciera, pero en su corazón estaba la rebeldía a todo lo que daba. Y a lo mejor no hizo eso, pero hizo cosas peores, ¿verdad? Hubo mayores consecuencias. Entonces, la obediencia, hermanos, correcta, produce una atmósfera de paz en el lugar en donde estamos, ¿sí? Y vamos a leer, por último, la conclusión. Cuando además añadimos a los puntos anteriores las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, es decir, cuando además de la falta de sumisión a la autoridad, de la ambición y rivalidad, del orgullo, de la inmadurez e ignorancia, del egoísmo, de la carnalidad, cuando además de todas estas cosas le añadimos cosas como la envidia, los celos, los malos entendidos, los chismes, las bromas pesadas, la deslealtad, la crítica, la falta de ética, etcétera, 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 se echan a perder las relaciones entre personas. Es necesario eliminar estas barreras de las buenas relaciones y no ser personas que manifiestan estas actitudes, porque podemos ser nosotros un factor de angustia, de dolor y de ruptura en relaciones armoniosas. La palabra dice que el que cubre la falta, que encubre la falta, busca amistad, pero el que la divulga aparta al amigo. Entonces, ¿a qué se refiere esta escritura? Bueno, se refiere a esa madurez que hablábamos al principio, ¿verdad? Mira, yo estoy dispuesto a no perder la amistad con esta persona que a lo mejor sí hizo algo que no me gustó. Lo voy a hacer como que no pasó nada, lo voy a perdonar. Si lo sigue haciendo, bueno, pues la Biblia nos indica que hay que hacer, ¿verdad? Cuando persiste una ofensa, una falta de una persona hacia nosotros, dice que hay que hablar con ella, dice que hay que buscar consejo. Pero la palabra dice que el que encubre la falta busca amistad, es decir, busca que la relación se mantenga sana, se mantenga armoniosa, se mantenga con paz. Entiende que a lo mejor esa persona en ese momento que nos contestó, que nos dijo, pues estaba en sus 5 minutos, ¿verdad? O lo agarramos en un mal día o qué sé yo. Pero dice que el que la divulga, el que se agarra, oye, ¿supiste lo que me hizo? Oye, ¿supiste lo que pasó? Oye, mira este muchacho, oye, mira este amigo, oye, mira esta comadre, oye, mira en la familia, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves que el tío, oye, cómo ves que el primo hizo tal cosa? Dice que esa persona que es imprudente, que es desconsiderada, que no ha madurado, que no puede ser enseñada, que está llena de orgullo, dice que aparta al amigo, es decir, rompe las relaciones. Nosotros, hermanos, como dice aquí la conclusión, tenemos que tener cuidado de que no seamos nosotros esos factores en una relación que son los que producen la angustia, los que producen dolor, incluso el factor que hace que una relación se rompa. Nosotros estamos llamados, hermanos, a ser los representantes del reino de Dios en esta tierra, empezando por nuestras relaciones. Bien, hermanos, pues vamos a hacer una oración para terminar. Los invito a que ahí en donde están, si pueden ponerse, si quieren ponerse de rodillas, si quieren ponerse de pie, pero los invito a que busquemos un espacio en donde no nos distraigamos o una postura en la que no nos distraigamos, y vamos a orar para que el Señor nos libre, ¿verdad?, de todas estas características que pueden ser la causa de malas relaciones, ¿verdad?, a nuestro alrededor, que no seamos nosotros, ¿verdad?, y que si son otros los que están dañando sus relaciones con nosotros, pues que Dios nos dé la paciencia, que Dios nos dé el amor por esas personas, ¿verdad? Y para que, así como nosotros hemos recibido esta palabra, también ellos puedan tener revelación en sus vidas. Y puede el Señor también sanar sus corazones de lo que puedan estar cargando esas personas. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, en esta hora, por permitirnos acercarnos a tu palabra, Señor, con corazones que están dispuestos a recibir, Señor. Te pedimos, Señor, que
muestres a nuestras vidas, Señor, si hay cosas que puedan estar estorbando en nuestras relaciones con nuestros seres queridos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, mujeres, Señor, que cuidan, Señor, a cada persona que has puesto alrededor como tesoros valiosos, Señor. Que podamos cuidar, Señor, nuestra relación, incluso, Señor, desde nuestro trabajo hasta nuestro entorno, Señor, vecinos, con nuestra familia, Señor, con nuestra familia en Cristo, Señor. Y que podamos, Señor, en este tiempo salir fortalecidos, Señor, de esta prueba, Señor, en la que quizás están siendo sometida a prueba nuestras relaciones, Señor, con las personas con las que convivimos diariamente, Señor, que podamos estar llenos de amor unos por otros. Líbranos, Señor, de estas cosas como el orgullo, como el no poder ser enseñados, Señor, la falta de sumisión y de obediencia a la autoridad, Señor, de todas estas cosas, Señor, como la envidia, los celos, Señor, que pueden traer tanto daño a una relación, Señor. Limpia nuestro corazón, purifícanos, Señor. Permítenos ver si hay cosas que tenemos que remover, Señor, y que tu reino pueda establecerse en nuestra vida, Señor. Que podamos estar gobernados, Señor, por ti, que no seamos gobernados por la carne, Señor, como nos lo enseñaba también el estudio, sino que en todas nuestras relaciones, Señor, pueda ser tú el centro, Señor, pueda ser tú exaltado, Señor, y podamos ser bendecidos y bendecir a los que están a nuestro alrededor, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que tomó el tiempo para ver este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque eso habla de una sumisión a la autoridad, Señor, de una obediencia a las instrucciones que se dan, Señor. Te pido, Señor, que así como se ha producido este fruto en la vida de cada uno de ellos, se siga produciendo, Señor, conforme avanza la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Bendice, Señor. Bendícenos y bendice a cada familia, Señor, que pueda tener el acceso a este estudio, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Hermanos, los animamos a que antes de acabar puedan poner el canto que les vamos a enviar también como sugerencia y puedan tener un tiempo de alabanza al Señor. No nos despedimos de ustedes, nos estamos viendo, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana en la oración todavía. Y bueno, pues el domingo en el culto. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un excelente fin de semana.